¿Qué piensa Orsi del tema de la seguridad pública? Yo creo que tiene primero un equipo multidisciplinario asesorándolo, y bueno, él está en un nivel de candidato presidencial, en el nivel político, que es el de mayor poder, para ejecutar acciones que tengan que ver con esta problemática que está en el primer lugar de la agenda de hace bastantes años. Creo que va teniendo una visión, y creo que la ha tenido a lo largo de los años también, porque en los cargos que ha desempeñado tiene trato con la seguridad. Entonces, tiene una visión, como le decíamos nosotros, del interior, que es muy buena porque puede tener el equilibrio suficiente para poder seguir caminos que tiendan puentes, que construyan y se negocie las situaciones, porque el problema de la seguridad está demandando, y creo que en este momento se ve reflejado, está demandando la idea de que no hay soluciones mágicas y que en realidad se necesita un gran consenso para llevar adelante una política criminal. Para eso hay que negociar, indudablemente, a nivel político primero, y luego establecer esa política, por lo menos un rumbo, un camino que se entienda que es el mejor. Luego Mario, vienen los detalles. Claro. Ahora usted, con su veteranía, habrá escuchado ¿cuántas veces aquella cuestión de la mesa larga, de discutir, de debatir, sí, dame elementos para armar un plan nacional, la foto que decíamos hoy hace un ratito aquí también en el programa, y entonces hay razones para suponer, o es legítimo que la gente diga, van a prometer de vuelta el diálogo, van a prometer intercambiar, y va a quedar en lo mismo, cuando además, a usted le consta, la realidad y lo que viene no admite tibiezas. Indudablemente que yo creo que no ha habido tibiezas tampoco en ningún momento para enfrentar y hacer cumplir la ley, por lo menos de parte de la policía, en ese sentido. Y hay muchos caídos policías que pueden dar fe, y la confianza que tiene la gente se ha visto siempre reflejada en los índices en las encuestas surgen sobre la policía. Entonces, creo que no se ha sido en ningún momento tibio, bajo ningún concepto. Sí, yo creo que a veces hay relatos que, impulsados por el momento electoral, se construyen sobre bases que no son sólidas. A ver, ¿cuál, por ejemplo? ¿Qué relato? Y el relato de que uno fracasó y de que el otro va a tener éxito. Es decir, que en 5 años de gobierno se puede cambiar la situación o se puede enfrentar. Ese relato de denostar al otro, descalificarlo, principalmente a una institución o a policías mismos, es un problema que afecta a la institución, a la interna, a la motivación que tiene que tener la institución para seguir el trabajo. A ustedes como policía, sí. A veces es la no consulta a los policías de qué política o qué estrategia se van a aplicar. Uh-huh. Entonces ese es un tema que es muy importante. Al policía le llega el debate público del renunciá Bonomi, o que se vayan, le llegaba al policía de a pie, digamos. Sí, por supuesto. Por supuesto, todo llega, y es una presión que yo ya lo he comentado, es una presión que se agrega, se ha ido acumulando con los años, porque además en esa política de pensar de que es la policía la que tiene que solucionar este problema,
se va haciendo un acumulado, ¿tá?, que va afectando la psicología, la motivación del policía y haciéndolo objeto de enfermedades que empiezan a padecer, de un estrés traumático. Que a veces termina muy mal. Que a veces termina muy mal y que está siendo estudiado. Ajá. Y que debe ser enfrentado también. En el próximo, vamos a decir, periodo de gobierno. La salud mental. La salud mental de toda la población, ¿no? Pero en particular, la parte que le corresponde al Ministerio del Interior va a tener que encarar la salud mental de los policías. Layera, ¿cómo ve usted al policía hoy, por ejemplo? Precisamente considerando eso, ¿lo ve trabajando cómodo? Yo creo que estamos en un momento de confusión, porque justamente se produjo a partir del debate político, se incide en la institución, porque la policía es muy vulnerable a la parte política, al poder político. Entonces estamos entre un camino y paradigmas que vienen de 2 o 3 administraciones del Frente Amplio a cambiar a otro gobierno totalmente diferente. Entonces eso produce en una institución ese margen de duda que la institución lo ha pasado en varias oportunidades en periodos de tiempo, pero en este caso, después de 15 años de buscar determinado objetivo, una reforma, una reestructura, una creación de infraestructuras, un montón, eso cambió. Eso cambió. Vamos a temas bien de coyuntura, porque además tienen que ver con el ciclo electoral, este tramo de la campaña, con asuntos vinculados a la policía, y donde también el policía tiene derecho a suponer a qué se va a enfrentar si se aprueba, por ejemplo, este plebiscito sobre los allanamientos. ¿Cuál es su opinión, así como en grandes líneas? No estoy apoyando ese punto o ese aspecto. Ya lo he manifestado. Creo que tratar una garantía constitucional que no ha sido modificada, a pesar de que la Constitución ha sido modificada muchas veces a lo largo de nuestro Estado, nuestro tiempo como Estado, ese artículo en particular de sagrado inviolable al cual no se entra de noche solo con la autorización del jefe del hogar, no ha sido en ningún momento ni siquiera debatido o tenido instancia, salvo en la anterior elección con el plebiscito de vivir sin miedo. Es decir, que es en este tiempo que se está dando este debate fuerte. En la policía este debate ya viene de hace bastante tiempo, indudablemente. Y la verdad que yo debatí en la interna con compañeros y bueno, he hecho cientos de allanamientos diurnos. Entonces, sé la problemática, sé el alto riesgo que tienen. No es una herramienta cualquiera, normal. Hay gente que la está llevando a eso y no es así. Principalmente los jueces no la ven de esa manera y toman mucho cuidado en dar la autorización, es decir, para realizarlo. Aún a la luz del día. Aún a la luz del día y simplemente para decir un ejemplo, si yo quiero hacer un operativo importante contra un grupo, desarticular varias bocas de droga, distribución y todo lo demás, tal vez pido 20 a 25 allanamientos. Yo he llegado a hacer en forma simultánea 37 allanamientos en el 2006. Así que
Pero llegar a eso es excepcional. La mayoría de las veces los jueces rechazan es decir, las solicitudes. Entonces yo me imagino en este debate cómo sería en la noche, donde además necesitamos equipamiento, necesitamos capacitación para llegar, porque no estamos entrenados bajo esas circunstancias. Es decir, la policía, o sea, técnicamente. Sí, habría que empezar también un ciclo de entrenamiento, de formación, de incorporación de tecnología. Usted advierte que no estamos tecnológicamente bien hoy por hoy. No, para operar en forma diurna hay un equipo de situaciones críticas que tiene la policía, que es el que tiene mayor manejo o experiencia o capacitación para actuar en horas nocturnas en situaciones críticas de alto riesgo de vida. Pero es un grupo. Así que ese grupo no puede estar las 24 horas, los 7 días de la semana, es decir, bajo el fundamento o el argumento que están diciendo que es para combatir las bocas de droga. Entonces, esto es un hecho que sería excepcional de todo punto de vista. Entonces, modificar esa garantía para utilizarlo excepcionalmente en algún momento, yo creo que no es, que hay otros elementos que el daño quizás, y eso siempre uno lo aprende, porque cuando es joven o es inexperiente, por supuesto que quiere mejores armas, mayor autoridad, es decir, un montón de situaciones que el policía como trabajador policial pide. Claro. Pero el tema son los recursos y el equilibrio sobre los derechos humanos, ¿no? Y las garantías como ciudadano, porque el policía a veces se olvida en esa presión que tiene de que es un ciudadano. Y como yo, por ejemplo, dejo de ser policía y al otro día estoy igual que todos los ciudadanos, ¿no? ¿Le tiró tirar una puerta abajo equivocado? Sí. Sí. ¿Con consecuencias? No hubieron consecuencias graves, más allá de la puerta, que fue, por supuesto, reparada, y no hubieron consecuencias de personas heridas. De personas heridas, no. En realidad nunca en un procedimiento de ese tipo, de todos los que yo recuerdo, no, por suerte no tuve ni policías heridos ni otras víctimas ajenas. Mario, pero algo hay que hacer con el tema del crimen organizado, de lo que se vincula al narcotráfico. Usted ha hablado, por ejemplo, de la vulnerabilidad que tienen las fronteras, de un puerto que considera todavía muy perforado por la inseguridad. ¿Por dónde empezaría? Y bueno, yo delinearía las áreas críticas que en cierta manera creo que si lo hablamos la entendemos. Es decir, tenemos que ubicarnos en el punto y la situación real que nos está afectando, es decir, la amenaza en cuanto al narcotráfico. Y ojo que estoy diciendo que el narcotráfico no es solo la generadora de violencia en nuestra sociedad, y que tenemos varios problemas más de violencia que no tienen que ver con el narcotráfico, y que si la miramos atentamente son más amplias o más profundas que el narcotráfico mismo. El narcotráfico, es decir, tenemos fortaleza como país, somos un pequeño país, podemos ver los lugares donde transita la droga, tanto sea para el mercado nuestro como para el mercado mundial, y tenemos que controlar, hacer efectivo los controles. Y hoy no se controla. Y yo creo que nosotros llegamos en un momento a coordinar un plan integral que se llamaba de coordinación contra el narcotráfico, donde participaban todas las fuerzas o las instituciones que estaban en el control de la oferta, es decir, que pueden reprimir, incautar, todo lo demás. Pero había otros elementos aparte, donde además el consumo
se debería prestar atención, porque cuando yo hablo de las 5 medidas que en 1988 Naciones Unidas expuso, a las cuales adhirió nuestro país en forma de medidas, es decir, de estrategia para enfrentar el problema de las drogas, y no están siendo atendidas en forma conjunta, y tienen que ser atendidas en forma conjunta. Claro, claro. Entonces, esto lleva a que varias instituciones deban coordinarse, ¿no? Y plantearse un plan integral que diga, bueno, vamos a controlar esto, estas fuerzas son las que participan, pero debe haber una cabeza muy cercana al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente, para que dirija todo esto. Hoy no existe esa cabeza. Y supuestamente era antes era es decir, la Junta Nacional de Drogas, que la presidía el prosecretario y la integraban varios subsecretarios de diferentes carteras, de salud, Ministerio del Interior, Economía, bueno, de todos, y era ahí donde se planificaba y se controlaba y se podía presentar situaciones como fueron en su momento crear los juzgados de crimen organizado, primero de narcotráfico, crimen organizado, luego se agregó, y fiscalías especializadas también. Bueno, y muchas herramientas que se fueron otorgando y medidas adoptando, normativas, es decir, leyes. Y creo que perdimos un poquito el camino. Creo que no estamos mirando todo eso, porque el movimiento, que es un problema que tenemos en la sociedad, es tan veloz actualmente. Los cambios que se están produciendo son tan veloces que la política pierde pie. Y que perdemos el punto de vista a largo plazo. Ya me queda un par de minutitos. Quiero leerle algo que se publicó en Búsqueda, pero una pregunta bien concreta. El narco corrompe, el crimen organizado corrompe en todos lados. Sí. En grandes países corrompe a políticos, jueces, policías, periodistas, corrompe todo. Sí. Lo que toca lo rompe, ¿no? Lo intenta. O lo intenta. Lo intenta, es una conducta que de las organizaciones criminales y de los criminales, indudablemente. Es parte del menú, prácticamente. Es parte del menú. ¿Y acá en Uruguay? Y bueno, acá en Uruguay hemos tenido problemas de corrupción, indudablemente. Hasta hace un tiempo decíamos, bueno, son casos aislados, no hay un esquema estructurado en donde intervienen desde el gobierno, política hasta policía, como pasa o a veces observamos o leemos en otros países. Pero eso está latente. En cuanto se bajan los brazos, en cuanto se cierran los ojos, bueno, inmediatamente eso es detectado por el crimen organizado y ahí comienza a trabajar. ¿Y acá tenemos la guardia alta, tenemos los ojos abiertos o falta ahí? Creo que falta. Eso se ha demostrado que en estos últimos años ha habido un descenso de percepción de la amenaza, que viene desde arriba en base a otros objetivos que pueden ser la economía, es decir, un montón de cosas que están en juego también y que participan, porque no hay que dejar de entender que el crimen organizado y la conducta criminal en el narcotráfico o en cualquier tipo de tráfico de personas, lo que sea, contrabando, todo eso está inmerso dentro de lo legal, del movimiento legal. Es decir, no tenemos un país ilegal y otro país legal. Tenemos un solo país y las dos situaciones convergen y a veces
a veces hacen que la otra parte, es decir, la clandestina o el crimen organizado, gane poder. Sí, se amparan muchas veces en lo que puede asomar como legal. A usted le llamó mucho la atención aquello de aumentar, por ejemplo, los montos que debían ser reportados o declarados. Eso sucedió con la LUC. Sí. Eso le llamó la atención. Sí, me llaman porque hay de 10.000 a 100.000. No solo el hecho en sí. Sí. El tema es la contradicción. Es decir, mientras hago un relato que voy a hacer una lucha frontal, ¿no?, que voy a disminuir la distribución de drogas que está afectando a los barrios más vulnerables y todo lo demás, y por lo tanto voy a ir sobre las bocas. Primero, esa estrategia me parece totalmente lejana a una lucha frontal, porque uno tiene que ir sobre las personas que son más poderosas en toda la línea del narcotráfico. Entonces, que además, siendo una de las medidas principales la investigación del lavado de dinero, porque es lo que el narcotraficante quiere obtener, dispongamos eso. Entonces, hay como una contradicción mayor entre unas medidas que se quieren fortalecer y otras que se debilitan. Entonces, en ese equilibrio de entender que todas tienen su importancia y que además quienes más daño nos van a hacer son los que tienen mayor poder económico, porque esos son los que tienen la capacidad de corromper hasta gobiernos. Bueno, a mí me parece que esa medida, no digo que sea la bala de plata ni la herramienta fundamental, pero habíamos empezado por eso. Es decir, y estábamos alineados con muchos países del mundo de controlar el tema de que no se podía superar los $10.000 en efectivo. Entonces, cuando yo lo llevo a... Bueno, habrá muchas justificaciones, por supuesto, de otros puntos de vista, generalmente económicos. Pero esa es una debilidad. A mí, cuando me designaron fiscal general, por unanimidad, o sea, me designó el presidente de la República con venia del Senado, todo el Senado de la República, absolutamente todo el Senado, sabía quién estaba votando. Yo me reuní con el Partido Independiente, con el Partido Colorado, con el Partido Nacional y con el Frente Amplio, en particular con cada uno de ellos. Y luego en la Comisión de Asuntos Administrativos, integrado por los entonces senadores Lucía Topolansky, Susana Dalmás, Rodolfo Novoa, Pedro Bordaberry y Gustavo Penades, que integraban la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado. Tuve más de 2 horas contestando preguntas. Previamente habíamos tenido reuniones con todos los partidos. Sabían perfectamente a quién votaba. Es más, me fui y hice lo que había dicho en el 2012 que iba a hacer. Porque en el 2012, cuando me preguntaron, porque lo bueno de las versiones taquigráficas, esto es fantástico. Por suerte, creo que fue el senador Bordaberry, no recuerdo bien, pero creo que fue el que me preguntó, doctor, dice, y usted tiene 44 años, 10 años de mandato, se va a ir con 54 años, no tiene causal jubilatoria, ¿qué va a hacer? Y mi respuesta fue, me voy a ir a la actividad privada, soy abogado, me voy a ir a la actividad privada. Cuando 10 años después hago lo que dije que iba a hacer, armaron un escándalo de órdago. Es más, sacaron una ley con nombre y apellido, la ley Díaz, que no se le aplica a Díaz, porque Díaz ya se había ido y tenía un derecho adquirido. Sí. Entonces, digo, a lo que voy es, perfecto, el anticristo se fue. ¿Nombraste a alguien? La respuesta es no. ¿Por qué Ni siquiera lo intentaste. Sí, ¿y por qué no? ¿Por acción, por omisión? O sea, el omiso es el presidente. El presidente no ha mandado ninguna propuesta al Senado. Y bueno, ahora ya se le está terminando el gobierno. Sí. Yamandu Orsi, el 1 de marzo, va a convocar a los líderes, o el 2 de marzo, no sé si será el 1, el 2 o el 3, pero va a convocar a los líderes de la oposición y les va a plantear, bueno, tenemos que designar un fiscal de corte. Mi nombre es este, y si este no es, será este otro, y si no es este, será este otro. Pero tenemos que resolver ese tema rápidamente. Esa es la primera acción de gobierno. No digo que sea la primera acción, en materia seguramente, de justicia, pero en materia de justicia seguramente sí, porque necesitamos nombrar un fiscal general o una
capaz que es tiempo de nombrar a una mujer, porque por ahí hay mucho perfume francés, mucho aftershave, pero nada de perfume francés. Bueno, sería buena cosa, pero hacerlo rápido. Porque hoy esto es una institución que está dirigido por una ex colega, sí, profesional, pero que no tiene respaldo. ¿Por qué? Porque está ahí por el simple hecho de ser la más antigua. ¿Y por qué no suponer que la mayoría en el Senado va a determinar que el próximo o la próxima fiscal de Corte sea afín al partido de gobierno? Porque allí está la mayoría para votarla. Porque requiere consensos. Porque el Frente hoy tiene 16 votos y para designar un fiscal de Corte, como esta coalición tenía 17, el Frente probablemente capaz que tenga 17, también necesita 19 votos. Entonces, necesaria, y sabe que el constituyente es sabio, está bien. Una mayoría especial para un cargo tan importante. Una mayoría especial para un cargo especial, y va a obligar a negociar. Lo que pasa es que sabe que para negociar hay que sentarse a negociar. Para hablar de diálogo hay que dialogar. El presidente Lacalle no ha hablado con nadie de este tema. Y enseguida empiezan a confundir y dicen, bueno, sí, pero el Parlamento... Pero se insinuaron algunos nombres en su momento. Hasta donde yo sé, nunca hubo, hasta donde yo sé, no, formalmente el presidente Lacalle nunca propuso ningún nombre. ¿Y no estaría negociando? Bueno, no sé si... Pero ¿por qué lo hacemos en reserva eso? Si es que existió, ¿por qué se hace en reserva? ¿Por qué no se hace público? Es más, el procedimiento de designación de fiscal debería ser público. En otras partes del mundo es público. En otras partes del mundo el presidente propone un nombre e incluso hay un tiempo que se deja para que la sociedad civil pueda presentar sus objeciones. Y el candidato tiene que ir al Parlamento y contestar las preguntas de los senadores. Claro. Ahora, volvemos a... Si no transparentamos eso, ahí está. Vamos a eso. A la transparencia que... No la reclaman los periodistas ni los abogados. Lo reclaman la gente, ¿no? Entonces, pero nos comprender... encanta negociar entre cuatro paredes. Ahí está. Nos encanta discutir entre... Yo te voy a decir una cosa. Pero un tema tan sensible capaz que justifica eso. Cuando el presidente Mujica manda la propuesta para designarme, no había acuerdo. No había acuerdo. El acuerdo se logró, o sea, se terminó. Y si no hubiera existido Pero acuerdo, no fue en ámbitos reservados, Jorge. Yo fui a la Comisión de Asuntos Administrativos. También hubo ámbitos reservados. Yo creo que esos ámbitos reservados deberían hasta eliminarse, si tú querés, o que existan, no me importa. Pero tener la posibilidad de que la sociedad civil participe. Ahora voy a hacer una pregunta escolar. Que haga cuestionamientos. Voy a hacer una pregunta escolar. ¿Cuál es la importancia de un fiscal de corte? ¿Y por qué tanta gravedad en no haberlo tenido con su titularidad homologada por el Senado en estos últimos 3 años? Porque es el jerarca de la institución encargada de la persecución criminal. Fíjate vos, ¿cuál es la importancia de tener un ministro del Interior? Tener un jefe al frente de la institución encargada de la seguridad pública y demás. Es lo mismo. Si tú no tenés un jerarca, pero no cualquier jerarca. Con respaldo político. Exactamente. Alguien que tenga el respaldo del sistema político, y por eso está bien que haya mayorías especiales, porque necesitas tener espalda, y esa espalda no te la da un partido. Te lo tiene que dar el sistema, o por lo menos las mayorías suficientes para... En Chile, el año pasado, eligieron a Ángel Valencia fiscal nacional. El presidente Boric propuso 3 nombres. Recién al tercero, el Senado le dio la veña. Y hubo participación de la sociedad civil, y hubo cuestionamientos, y hubo una comisión que discutió el tema, donde increíblemente, fíjate vos, participaron todos los senadores, porque las comisiones participan los integrantes de la comisión, pero al igual que acá, el resto de los senadores también puede ir. Bueno, en la comisión estaban todos los senadores preguntando. Cuando terminó el debate ahí, se fue al plenario y ya estaban agotadísimo el tema, porque se lo habían hecho todas las preguntas. Y se transmitió por televisión para todo el país. Eso se llama transparencia, no opacidad. Y tenemos que acostumbrarnos a discutir estos temas así. Voy a hacer un jueguito con todo respeto, por supuesto, tanto por ti como por el candidato presidencial Yamondu Orsi. Pero imaginemos que yo soy Orsi hoy y estoy en un mano a mano, en un pico a pico contigo, ¿no? Sí. No tanto en configuración de vamos a juntarnos, el gabinete, en fin. ¿Esa es la cantidad de cosas que se resuelven en los pico a pico, no? Claro, por eso entonces centenares de cosas se resuelven. Yo, Orsi, le pregunto al ex fiscal, al ex juez, al actual abogado, al experto en seguridad, Jorge, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero?
¿La respuesta cuál es? En materia de seguridad, lo primero que tenés que hacer es, en mi opinión, utilizar, crearlo por resolución presidencial o por decreto, un organismo en Presidencia de la República que convoque a todas las reparticiones del Estado que tengan responsabilidades en la prevención y en la represión. Vos tenés, en materia de represión, por ejemplo, tenés al Ministerio del Interior, Policía Nacional, sin duda. Tenés Ministerio de Defensa, sin duda, porque tenés todo lo que es el patrullaje fronterizo, todo lo que debería ser el patrullaje aéreo fronterizo, tenés la Policía Aeronáutica y tenés la Prefectura Nacional Naval. Tenés Ministerio de Economía y Finanzas, porque ahí está la DGI y está la aduana, ni más ni menos. Tenés otros organismos del Estado que tienen responsabilidades de policía, como por ejemplo las intendencias. Todo lo que tiene que ver con tránsito, pero no solamente con eso, con toda la urbanística que incide en la seguridad. ¿O tú te crees que la iluminación de las ciudades y pueblos no incide en la seguridad? ¿O el diagrama de las calles, o en la disposición de las paradas? En Argentina están aprobando un sistema piloto de paradas de ómnibus inteligente para combatir el delito. O sea, la seguridad debe ser integrada en una forma integral. Y cuando te digan que es el riesgo de hiperinflacionar al Estado porque vas a crear nueva institución. Pero, a ver, durante mucho tiempo en el gobierno de la segunda parte del gobierno del presidente Sanguinetti, que en ese momento el presidente de la Junta era el prosecretario Scavarelli, con posterioridad durante el gobierno de Jorge Valle, que donde el prosecretario era Leonardo Costa, y con posterioridad en el primer gobierno de Vázquez, y así que fue el prosecretario era Jorge Vázquez, y así sucesivamente, la Junta de Drogas cumplió un poco este rol, que no era el rol natural de la Junta. El articulador, coordinador. Pero era el articulador, pero estábamos usando un organismo para articular políticas de reducción de demanda y oferta, en lugar estábamos utilizando para la parte represiva. Yo digo, bueno, fantástico, dejemos la Junta haciendo lo que tiene que hacer y trabajemos en esta línea, pero que el responsable, porque vos después vas a tener programas transversales que van a involucrar a todas las instituciones, plata, que tiene que, seguramente hay créditos internacionales para hacer estas cosas, hay organismos multilaterales de crédito que están dispuestos a ayudar. Entonces, lo que tenemos que hacer es una visión integral. Ahora, ¿cómo se ejecuta presupuestalmente un programa que involucra a muchos organismos? Si vos lo que haces es establecer el programa y después le das la plata a los organismos, lo que te termina pasando muchas veces es que esa plata, hasta por una cuestión de la naturaleza casi humana, si vos querés, sí, termina destinándose a lo que son las funciones básicas de esa institución. Y juega el chacrismo también. Como conozco las chacras del Estado, te digo, porque formé parte lo que digo es, tenemos que gestionar los recursos desde ahí y estar muy encima desde ahí. Entonces, el responsable se tiene que sentar en la torre ejecutiva, no en el Ministerio del Interior, porque si no tenés una visión parcial y hemipléjica del tema de la seguridad. Porque lo centrás solo en la represión y porque dentro de la represión solamente sentás a la policía y no estás sentando a todos los demás. Entonces, eso sería, yo creo que el primer acto. El segundo, o igual al primero, es convocar a aquellas personas, independientemente de lo que hayan votado, y aún aquellas que no sabemos qué votaron, pero que tienen cosas para aportar, a trabajar. Yo creo que hay gente dentro de la coalición de gobierno, dentro del Frente Amplio, y gente que yo no sé qué votó, o qué vota, o si sé, no lo voy a decir porque no lo han hecho públicamente, como Juan Miguel Petit, por ejemplo, es convocarlo y sentarlo en la mesa porque necesito tu expertise para trabajar. El razonamiento lo hizo Pedro Bordaberry cuando dice, si gana la coalición republicana, Jorge Díaz debería integrar nuestros equipos pero de seguridad. No es, está bien, pero Pedro no es... A ver, yo escuché a Pedro, tengo un profundo respeto por él, y afecto. Respeto y afecto, las dos cosas. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo le agradezco los elogios a mis socios, a mí, al estudio. Sé que son sentidos. Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Pedro no es el candidato es Delgado. Pedro va a ser un senador, o sea, y el presidente, si gana la coalición, socio de la coalición. Bueno, pero no es lo mismo, porque al lado de Delgado está la FLU. Entonces a mí no me metas en ningún lugar ni cerca donde esté la FLU. ¿Por qué?
Y bueno, porque yo sé lo que pasó en la Torre Ejecutiva el 25 de noviembre del 2022. Cuando se rompieron los documentos, presuntamente. Cuando se hizo la reunión donde luego se destruyeron los documentos. Eso está a nivel de fiscalía como Eso está en investigación. fiscalía como investigación. Pero yo soy yo no. Mi clienta es la denunciante. Y Carolina estoy autorizado a decir lo que ella ya dijo en fiscalía. Que, en su que declaración. hubo destrucción de documentos. Sí. Y eso es un delito. La última vez que yo leí el Código Penal sí era un delito. O sea, porque puede ser destrucción de certificado, destrucción de documento privado, destrucción de documento público. Así que por el factor la FLUF nunca estarías integrando un gabinete de seguridad de la coalición republicana. No. Digo, a ver, hay otros factores que tienen que ver con componentes. Primero, pues me estás metiendo vos sos muy hábil, porque me hiciste saltar un escalón, que fue el escalón de si yo estaría dispuesto a ir a la actividad pública de vuelta. Despacito y por las piedras. Tú me estás haciendo generar un problema familiar. Pero casi no te olvides que yo estoy interpretando a Orsi, que te voy a decir, Jorge, ahora me tenés que dar una mano. Ahora tenés que estar acá como ministro. Tendrá que ser en un pico a pico y sin micrófono de por medio. No, hablando en serio, o sea, yo estoy... A ver, hay dos formas de encarar la militancia o la actividad política. Yo respeto a todas. Hay una forma que es aquella gente que milita por convicción, pero que tiene además expectativas y aspira a cargos y es candidata y está bien. Y ya vemos otros que no somos candidatos. O sea, yo si hubiera querido ser candidato hubiera integrado una lista y no la integré. Entonces yo aporto desde lo conceptual, de la experiencia que me da haber sido 20 años juez, 10 años fiscal, 3 años abogado, trabajé en crimen organizado, trabajé con todos los servicios de inteligencia, o sea, aporto desde ese lugar. No hemos hablado, ni está encima de la mesa, ocupar cargos. Ahí tengo que pasar por el... Eso será se después el 25. Bueno, está bien. Yo tengo que pasar por el... Primero que no sé si Yamandú me considerará o no, eso es un tema que tendrá que analizar él. Y segundo, yo tengo que pasar por la mesa interpartidaria familiar, que es mucho más dura que cualquier mesa política. Sí. Somos seres humanos y en el... yo justo hoy llegué un poco más tarde, fui a almorzar con una de mis hijas, que habitualmente vamos, y amén de que obviamente yo voy a su casa, ya vienen a la mía, ya estoy hablando de mis dos hijas grandes que ya viven con sus parejas. Y ellas opinan. Y yo siento, lo digo esto no, a ver, uno toma opciones en la vida y elegís carreras y tenés vocaciones y todo, pero muchas veces yo siento que no estuve todo lo presente que me hubiera gustado estar. Entonces eso, y ahora que tengo dos hijas chicas, creo que vos más o menos compartimos algún tipo de situaciones. Compartimos situaciones. Entonces eso hace que vos mires la vida desde otro ángulo, ¿no? ¿Sabes qué? Entonces está bien, es cierto, la pasión, la vocación está. Y después hay otro factor que también no te voy a negar que pesa, que es el económico. O sea, la gente tiene la concepción de que los cargos públicos ganan muy bien, por lo menos. Te prometo que vas a perder plata. Eso seguro. Te lo prometo. Jorge. Pero bueno, son opciones de vida, ¿no? Habrá que sentarse a conversar. Sí, pero como dice prácticamente esa frase hecha, ¿no? Si mi nombre es solución. No, yo no llego a eso. No llego a eso. No. A ver, no hemos hablado nada, no está encima de la mesa, yo no me voy a ni. Pero hay un dato de la realidad. Pero fuiste muy contundente en Desayunos Informales en el 12 diciendo equipos de seguridad o de lo que sea con la coalición republicana, no. No, yo dije cargos. Yo dije que al país le daba lo que fuera necesario. Y de hecho, cuando fui el fiscal general y ocupaba un cargo, fui leal y trabajé y aporté y me reuní con Larrañaga. Nosotros con Larrañaga nos reuníamos toda la semana. Después, lamentablemente, el Guapo falleció. Y después esas reuniones que eran prácticamente semanales se fueron haciendo quincenales, después mensuales, después cada 2 meses, hasta que un día desaparecieron. Lo mencionaste vos, no yo. ¿Opinión de Leal? Es un compañero, trabajador, responsable, y es un compañero con el que he trabajado, sí, sin duda. Trabajé desde cargos públicos, cuando él era director de convivencia y yo fiscal general, y ahora hemos coincidido en algunas actividades. ¿La Yera?
Con la Llera trabajé 20 años. O sea, con la Llera trabajé cuando él era, ni siquiera era director de drogas, yo era juez de crimen organizado y él era el director del Departamento de Información de la Dirección de Drogas, que el director era Guarteche, había un subdirector y él era vamos a decir, el tercero al mando a cargo del departamento, y después el jefe de la brigada era William García. O sea, trabajé durante muchísimos años con él, codo a codo, en operaciones concretas, operaciones de droga, el Cáncerbero 1, el Cáncerbero 2, un montón de operaciones de drogas que hicimos juntos con incautación de importantes cargamentos. Operaciones macro tremendas, muy recordadas, ¿no? Y después, ¿qué pasa cuando se te escapa la tortuga? Bueno, la tortuga se te puede escapar muchas veces. Pero a ver... ¿Sabes a lo que me refiero? No. ¿A qué llamás que se te escapa la tortuga? Esas fugas que vos decís, pero esto no puede. Lo de la fuga de Morábito, dices tú. La fuga de Morábito, yo realmente... hoy me lo preguntaron en desayunos informales en la mañana, yo digo que es un disparate que hace 7 años y no se haya resuelto, porque no sabemos la responsabilidad de quién es. Ese es el tema. ¿Y eso está bien? No, está mal. ¿Califica de tortuga? Sí, sin duda. O sea, realmente esa investigación... A mí me causa gracia porque yo le escuchaba al presidente de la calle decir, bueno, lo que pasa es que hay expedientes que van muy rápido y expedientes que van muy lentos. Está bien, yo en esas mismas fiscalías tengo expedientes que hubo uno que empezó a resolverse la semana pasada, que llevaba como 3 años, y tengo otro que lleva mucho más tiempo. Uh-huh. Igual lo de Morábito rompió todos los récords, ¿no? Sí. O sea, ya pasaron 2 fiscales, han pasado una decena de abogados por ahí, entre ellos el actual senador electo Ojeda, que defendía policías en la fuga de Morábito. Y la realidad es que, a ver, ¿por qué no se llegó? En un determinado momento, y mire que yo me reuní con el recién designado ministro Larrañaga, con el fiscal del caso Lagner, los primeros días de marzo del 2020, donde ahí hubo una reunión de intercambio de información y demás. Yo creo que fue la reunión que tuve con el fiscal de este tema. Larrañaga asumió con 2 grandes preocupaciones, que era la presencia de González Valencia y por qué no lo habían extraditado. Sí. Y yo le dije, el expediente está en la Suprema Corte de Justicia, hay que ir ahí y preguntar, porque yo ya me pronuncié, tiene sentencia de primera instancia favorable, sentencia de segunda instancia favorable, y falta la sentencia de la Corte. Eso se resolvió rápidamente después. Y el otro tema era lo de la fuga de Morábito. Y la fuga de Morábito se planteó. Ahora, en aquel momento se nos dijo por parte del fiscal que su prioridad era participar y colaborar en la recaptura. Y es verdad que se trabajó muchísimo desde Uruguay, tanto la policía como la fiscalía, para la recaptura de Morábito. Lo que pasa que, me acuerdo que hicimos una conferencia de prensa, porque yo tengo una muy buena memoria, tengo una conferencia de prensa y digo, wow, ya está, ya se recapturó, ahora vamos a determinar las responsabilidades. Y la verdad que lo que escuché fue una especie de reclamo sindical de parte del fiscal al frente de la investigación, y lo real es que de ahí en adelante hasta ahora no ha pasado nada. Ahora, al frente se le escapó gente también. Yo creo que a todos los gobiernos se le escapó gente. Yo no me olvido del Cotorra Loca, del israelí, de la muleta. Eran todos presos peligrosísimos, tanto, no digo que tanto como Morábito, pero igual no es el problema. Yo creo que no se tiene que escapar gente de la cárcel. Las cárceles deben ser un lugar, y las medidas de seguridad deberían ser absolutamente, en este caso, este tipo de personas, absolutamente restrictivas. Bueno, te quiero comprometer a que después de conocido el resultado me acompañes otra vez aquí, porque quedó un lote de temas. Muchísimo gusto. El otro día creo que te escuché mencionar, no sé si fue con Cotelo. Yo no le saco la pata al lazo. No, me consta. Pero... ¿no entendiste el término o consideraste que de pronto hubo un error de redacción con el concepto de desprisionalización? Me encanta que me hayas hecho esa pregunta. La palabra prisionización o prisionalización no existe en la lengua castellana. A partir de ahí ya hay un error. Ahí ya tenés un problema porque la palabra no existe. Sí. Mucho menos desprisionización o desprisionalización. Pero se sabe qué significa. Bueno, no tanto, porque el tema es el siguiente. Esa palabra es copiada del inglés. Ajá. ¿Tá? La utilizó Klemmer por primera vez en un artículo sobre conductas carcelarias, y lo que significa prisionización o prisionalización se refiere a los hábitos y a las conductas y culturas que adoptan las personas que pasan por el sistema carcelario.
Entonces, no significa, no hay ninguna acepción de desprisionalización o de prisionización que signifique meter gente presa o sacar gente de la cárcel. Prisionalización, si vos lees cualquier manual de medicina forense o de clínica forense que tenga que ver, o sociología forense o psicología forense, porque se analizan los aspectos psicológicos y las secuelas psicológicas que tiene la gente que pasó o que tuvo largas estadías en la cárcel, refiere a eso, no a una política criminal. Entonces, yo no sé qué cuerno significa esa palabra en ese contexto. Lo que sí digo es que la palabra no existe en el idioma castellano, se usa en artículos académicos con el contenido que yo le di, y en ningún caso significa el significado que se le dio en redes sociales, que fue van a soltar presos. Está bien. Ahora, en el contexto... Terminado esto, te digo, no hay ninguna política que el Frente Amplio vaya a llevar adelante que implique apertura de cárceles. Hay que cambiar el diseño. Lo de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, lo que hace, y también formó parte de su fortaleza y de su resistencia, es que lo que obliga al Estado uruguayo a diseñar el presupuesto de una forma multidimensional, a poner en el centro los hogares con niños como problema, digamos, así lo hacen los países desarrollados, ponen como problema, acá estamos hablando la infancia y la adolescencia, en otro lugar de salud, en otro lugar el desarrollo de la tecnología, de la infraestructura, y en función de eso es que se diseña cuál sería el presupuesto adecuado, y también a 5, 10, 15 años, el Uruguay vamos a tener que volver a tener este ejercicio en muchas áreas de prospectiva, porque hay cosas que no se van a resolver en 5 años, pero sí tiene que haber el acuerdo político de continuidad, más allá de los énfasis, de algo estructural para que el problema se pueda resolver de forma estructural. ¿Y el ministro te dijo que está de acuerdo en ese rediseño? Sí, están de acuerdo, porque va a ser parte del éxito hoy. Tú fíjate que los temas de salud, por ejemplo, no los podemos dejar de evaluar de acuerdo a las determinantes sociales que hoy están confluyendo en determinados temas de salud. No podemos avanzar en salud en algunas áreas si no contemplamos el envejecimiento de la población, si no contemplamos las personas en situación de dependencia y si no contemplamos determinadas situaciones de infancia y adolescencia. Para eso se precisa un sistema de cuidados potente, que tiene que ver mucho, y después, a su vez, el razonamiento contrario. Determinadas de estas políticas públicas, si salud no da respuesta, no vamos a avanzar. Entonces, yo creo que la lógica del presupuesto tiene que ser una lógica más transversal, más multidimensional, y después cada sectorial hace lo que tenga que hacer. Claro. Las cosas que hace educación no las puede sustituir otra sectorial. Y sí, salud tiene que darle respuesta a algunas situaciones que se encuentran dentro del sector educativo. Cristina, entonces, creo que eso va a ayudar a pensar mejor los problemas. Bueno, ya estás anticipando entonces que por lo menos hay un planteo de rediseño de esa ley madre de cualquier gobierno, que es el presupuesto, ni más ni menos, ¿no? ¿Cuánto de este rediseño o de esa idea que tenés depende que finalmente seas ministra de Salud? ¿O en realidad, qué falta para que seas ministra designada? No, me agarraste medio desconcertada. Y bueno, es la idea. Bueno, sí, por eso, pero rápidamente estoy pensando, Daniel. Tomate tiempo, porque son temas, uno a veces lo plantea como casi un juego, pero son temas delicados, ¿no? Hoy la decisión forma parte de la decisión que tome Yamandú Orsi como presidente electo. El gabinete lo elige Yamandú. Nosotros como sectores ya nos reunimos con Pacha Sánchez, Camilo Cejas, que forman parte del equipo que designó Yamandú para formar parte, en este caso, de la conversación con los sectores políticos dentro del Frente Amplio o con actores de determinado peso dentro de la fuerza política, y la propuesta se la van a hacer a Yamandú para tomar la decisión que sucederá el 16 aparentemente. Por ahí se conoce es todo, ahí, ¿no? como 15, 16, creo que van a tomar la decisión de lo que falta. Ya designó antes de la campaña a Gabriel Odone, después ahora al Pacha Sánchez como secretario y al doctor Díaz como prosecretario. Entonces, está bien, pero digo, hay un planteo ya sectorial que a mucha gente le consta. El asunto también es ahí
por lo que decíamos al comienzo, no sos una persona que simplemente asuma un cargo porque sí, hay sensibilidad, y por eso decíamos la trayectoria que avala también la eventualidad de que te transformes en ministra de Salud, como probablemente suceda. El asunto es también Cristina Lustenberg, ¿qué necesita para ejercer ese cargo? Y bueno, ahí lo que más necesito es un equipo fuerte, consolidado, con mucha expertise y diferentes saberes, porque hoy en salud vamos a tener que avanzar mucho, Daniel. O sea, la reforma del sistema de salud que se diseñó en el 2007 y se empezó a implementar en el 2008 fue de las medidas más importantes que se hicieron en los gobiernos de Frente Amplio, en conjunto con la reforma tributaria, en conjunto con los consejos de salarios, en conjunto con el salario mínimo, en conjunto con la fuerte puesta a la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que fue una de las medidas que tuvieron más impacto del 2006 al 2013 en algo que me gustaría después conversar, porque es mi desvelo, y lo estoy escribiendo acá para no olvidarme, así como también, tú escribís, sí, que es el tema de la desigualdad, porque yo creo que hoy es el tema de los más importantes que tiene el Uruguay para abordar en diferentes políticas públicas, pero particularmente en salud hoy vamos a tener esos desafíos de qué cosas se retrocedió en estos 5 años, qué cosas se pudieron haber hecho bien, pero nosotros tenemos un acumulado de la reforma del sistema de salud, quizás cosas que no se implementaron desde el diseño, cosas que quizás en el último año de gobierno de Frente Amplio nos faltó avanzar. Dicen que la I fue la que falló. Sistema Nacional muy bien. Integrado. Eso lo dije en otra entrevista, porque a veces hablamos de Sistema Nacional de Salud y no, realmente la fortaleza de Uruguay, tener que tenemos similitudes con otros países en tener sistemas de acceso universal, con algunos otros países desarrollados en el sistema de salud, pero nuestra fortaleza es, como tú bien decís, es la I. Hoy no puede ser que de verdad no complementemos, que haya, tú que sos de Tacuarembó, sabés que hay localidades, que hay 500 habitantes, que hay 1000 habitantes o menos habitantes, y a veces hay 2 prestadores de salud en esa localidad que no funcionan de forma pero adecuada. ¿Sabés lo que es peor, Cristina? Y sé que en algún momento también te interesó particularmente el asunto. Se puede votar una ley con la mejor buena fe, con las mejores intenciones, pero muchas veces son leyes que implican la integración de un equipo multidisciplinario. Imaginemos la interrupción del embarazo. Y la chiquilina, ya en Caraguatá, en el límite con Cerro Largo, de pronto dice, no, hay una ley que me ampara, me protege y me da todas estas garantías. Pero ¿y los profesionales dónde están? Claro, bueno, porque eso, como te decía, ese va a ser uno de los desafíos más importantes que hoy tenemos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por eso yo te decía, ¿tú qué es lo que preciso? Bueno, un buen equipo con muchas disciplinas. Nosotros venimos trabajando ya hace tiempo cuando Yamandú nos pidió para la interna y después que lo asesoráramos y tuviéramos muchas conversaciones, porque también otra cosa que a mí me gusta de esta etapa que viene por delante en cualquier escenario, es que hay cosas que nos va a obligar a lograr acuerdos entre gobierno y oposición, no solo por la conformación parlamentaria, sino porque ahora ya nos dimos cuenta, 15 años que gobernó el Frente Amplio, 5 años que gobernó y que gobierna la coalición de gobierno hoy, y hay temas que no se resuelven si no los acordamos entre todos. Entonces, el Sistema Nacional Integrado de Salud, y esto me pidió Yamandú, hay que conversar con las coordinadoras de mutualistas de Montevideo, con FEPREMI, con la FEMI, con los sindicatos de trabajadores de la FUS y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el sindicato médico, con la industria farmacéutica, o sea, con cantidad de actores, porque vamos a tener que hacer ajustes. Hay que entrar en otra etapa de reforma del sistema de salud. ¿Y cómo se evita la asamblea permanente? No, la asamblea permanente no, son etapas consultivas donde hay que tomar decisiones. El Frente Amplio y Yamandú Orsi en su programa y en el debate también, que yo estaba ahí cerquita de él, junto a Lilian Quichichán, Camilo Cejas y el Pacha, y después había otros grupos de compañeros, pero nosotros estábamos ahí, y de verdad de las primeras medidas cuando él comenzó a hablar, en salud, por ejemplo, son medidas concretas.
esto que yo hablo de fortalecer el sistema de salud es crucial, porque el ministerio tiene que fortalecer el rol rector que tiene desde el diseño de la reforma. ¿Y cómo dialoga con ACE? Porque ¿sabes qué pasa? Cualquier ciudadano común y corriente que pueda estar en este momento escuchándonos, mirá que no me estoy olvidando de la desigualdad, que vamos a tratar pero ahora. Yo te iba a decir otra cosa de las medidas, de las medidas medicamentos y tiempos de espera. Bueno, tengo un tuit tuyo picante hoy. Tengo un tuit tuyo picante sobre ese tema. Pero el asunto es, no todos los ciudadanos tenemos por qué conocer cuál es efectivamente la función del MSP y cuál es la función de ACE, y si son dos casitas distantes de vecinos que no se llevan bien. ¿Cómo funciona? No, la reforma del sistema de salud separó el Ministerio de Salud Pública con otra ley que es la que generó la descentralización de ACE, que hoy atiende 1.500.000 usuarios. No es menor, es la Administración de Servicios de Salud del Estado. Pero ¿no notás que a veces hay como un divorcio? Claro que sí, si la gente dice me atiendo en salud pública, porque es algo como históricamente se definió. Hay que decir me atiendo en ACE. El Ministerio de Salud Pública hoy incorpora a la salud privada y a la salud pública, que en este caso el prestador es la Administración de Servicios de Salud del Estado. Después hay otros prestadores que también forman de la red de efectores públicos que tiene el país en atención a la salud, que es Sanidad Militar, Policial, el Banco de Previsión Social también tiene, y las intendencias, muchas tienen también servicios de atención de policlínica. Pero después está todo lo que forma parte como de lo antes llamado de las mutualistas, porque hoy mutualistas quedan pocas con ese diseño jurídico. De mutualistas era Casa de Galicia, la Española, o sea, después son en un formato IAMPP, que es como el CASMU, como el resto, bueno, instituciones de asistencia médica colectiva, pero son las mutualistas. Y después están, los seguros privados. Entonces, el país hoy tiene ese diseño, y eso lo diseñó la ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero tiene un relacionamiento directo con ACE también, es como el Ministerio de Desarrollo Social con el INAU, es como, ese relacionamiento, y tiene mucho que ver. De hecho, ahora con la participación de ACE en la JUNASA, o sea, hay que darle un rol. ¿Pero no perdió perfil de tomar decisión el MSP allí? No, porque ha perdido, sí, eso sí, ha perdido rol, pero ha perdido rol porque no ha ocupado el rol rector, que no tiene que ver solamente con ACE y con la salud pública. Justamente, mira, eso es de los temas, es el tema 1, te lo digo, que tiene que ver con todas las debilidades que hoy tenemos, que tampoco quiero decir, no vienen solamente de ahora, vienen también algunas de atrás, porque a diferencia de la reforma tributaria se implementó con un fuerte nivel de fiscalización desde el inicio. La reforma del sistema de salud dio por sentado ese rol rector, pero el rol rector tiene que ser acompañada de acciones que hagan funcionar a la rectoría, con un rol de fiscalización importante, que ahora este gobierno la creó, pero tiene que tener un rol más importante de fiscalización a las instituciones. Hay que tener sistemas de información que funcionen de forma más en tiempo real, que permitan evaluar como indicadores de calidad de los prestadores. No puede ser que en esta administración tenemos 3 instituciones. Casa de Galicia cerró. El CASMU, una situación económico-financiera preocupante, que por lo menos va a requerir de tomar decisiones, que ya está, intervenida. Ayer justo tuvimos reunión con la ministra de Salud, leyendo el informe de los interventores con algunas preocupaciones que dan lugar a que por lo menos el Ministerio de Salud sienta que tiene que elevar el expediente a la Fiscalía, y nosotros como oposición lo hemos marcado estas dificultades hace tiempo, pero siempre cuidando la estabilidad de la institución, que no impacte en la calidad de atención de los usuarios, y la estabilidad para los trabajadores, que son 7.000 trabajadores y 180.000 usuarios. Es la tercera institución más grande. Y ayer también recibimos a CUDAM, o sea, aparte de la dirección de CUDAM, y hay algunas reuniones con trabajadores de CUDAM. Entonces, en esta administración, eso habla del rol no fuerte y débil que ha tenido el Ministerio de Salud de darle seguimiento cerca
a las instituciones. El rol esencial que te diría que tiene hoy el Ministerio de Salud Pública. La policía como... Es así, forma parte hasta de la ley vieja que tenía de creación del 40 y pico de las funciones esenciales de salud pública. Entonces, eso ha generado que hoy pasen estas situaciones. Instituciones que ya llegan a una situación económico-financiera muy importante. Fíjate que en los 15 años de gobiernos de Frente Amplio, no cerró ninguna institución, se funcionaron 2 y con un proceso de transición y de mucho seguimiento por parte del Ministerio de Salud Pública. Lo que quiere decir que el socio de pronto ni se enteró. Es claro, el socio, exacto. Ahora, eso es así. Cristina, pregunta bien grosera que probablemente la puedas escuchar en la vereda, ¿no? ¿Por qué se funde una mutualista? Y bueno, y ahí hay muchos problemas que sobre todo tienen que ver desde el punto de vista financiero, de mala gestión. Hoy hay una inyección importante a través de las cápitas y las metas prestacionales, por eso son instituciones muchas privadas, pero con inyección de recursos que vienen a través de lo que es el FONASA, el Seguro Nacional de Salud. Ahora, el MSP, me imagino que me vas a decir que no incide de pronto en los niveles de remuneración de los socios o de los integrantes del elenco médico. ¿Ahí no hay margen? Bueno, pero sí, son instituciones privadas de gestión privada, pero hay cosas que forman parte de las potestades del Ministerio de Salud Pública, y más cuando una institución puede poner en riesgo la asistencia. Entonces, yo creo que esas cosas, conversando y dándole un seguimiento, y creo que eso tiene que ser algo muy importante para adelante. Tener en claro que la rectoría del Ministerio de Salud es sustantiva, no esperar a que instituciones puedan estar en riesgo desde el punto de vista económico-financiero. De hecho, existen los fideicomisos que siempre los gobiernos nuestros hicieron de la mano de planes de reestructura. Uno no puede tampoco darles recursos sin que haya un plan de reestructura, de salvataje de la institución. Entonces, hay muchas causales en esto. Lo que sí nosotros nos parece es que hay que tener clarísimo que el país invierte. Mirá, Daniel, invierte, porque yo creo que entender el gasto en salud como gasto es un término que se usa, se ¿no? usa en el presupuesto, pero es inversión. Pero es inversión, ¿no? Pero nuestro país invierte el 9,3% del PBI. Y de gasto público en salud, el 6 y pico, estamos en las recomendaciones de la OPS, OMS, son muy buenos niveles de inversión. Entonces, ¿pero se invirtió bien? Bueno, pero hoy lo que falla, más que nada, es que el modelo de financiamiento viene bien, excepto algunas cosas a ajustar, pero la gestión es lo que hoy nos está debilitando, y el modelo de atención. Entonces, hay que ajustar. Fíjate que hoy tenemos algunos problemas. Hemos retrocedido en políticas públicas que estábamos muy consolidadas. La política antitabaquismo no solamente la lideró el expresidente Tabaré Vázquez, la primera señal la dio el expresidente Jorge Valle. O sea, de verdad, hacer un retroceso en la política de antitabaco del Uruguay, como se ha hecho en estos gobiernos. Fíjate que en este gobierno se firmó aquel decreto, que me acuerdo que cuando yo, integrante de la Comisión de Salud, salí a explicarlo, que era un retroceso en las políticas de prevención y de historia que tenía el país, que parecía casi redactado por la industria. Después el presidente, a quien respeto mucho, dijo, bueno, ¿con quién me voy a asesorar? ¿Con la industria del chicle? Yo no quise usar ni un término así porque me parecía hasta no cuidadoso de mi parte. Eso se revisa entonces. No, eso lo vamos a revisar, porque el Uruguay no puede retroceder en la política antitabaco. En las políticas, fíjate hoy, las cifras de sífilis congénita y gestacional que tiene el Uruguay, una enfermedad prevenible con un antibiótico del 40 como la penicilina, y que encima habla de este indicador que es la desigualdad. O sea, hoy tenemos una desigualdad en el sistema entre quien puede pagar y quien no. Podemos desigualdad entre zonas donde viven las personas, no es lo mismo los recursos, como tú decías, al norte de Río Negro que al sur. Entonces, acá entre todos hay que pensar con la facultad de medicina, claro, con la facultad de enfermería, que es donde hay procesos de descentralización. Te escuché decir en varias oportunidades que además la corrección deseada de la desigualdad empieza en la etapa prenatal. Claro, ese indicador de sífilis,
que tú decís, que yo estoy diciendo, ya empieza en una desigualdad que empieza a tener en los cuidados en el embarazo, entre las mujeres que se atienden en el sector público, en ACE, y las mujeres que se atienden en el sector privado. El uruguayo no puede tener la desigualdad que es de la pobreza concentrada 10 veces más que en los adultos y un 20% de su población de niños y adolescentes que son pobres por debajo de la línea de la pobreza, porque en la infancia la pobreza tendría que tener un abordaje multidimensional. No solamente tiene que ver con ese piso mínimo de ingresos, tiene que ver con el acceso que tengan esas familias al mundo del trabajo, a la vivienda, a la salud por parte de las familias, que determina mucho las condiciones de los niños. La desigualdad de género. En Uruguay hoy tenemos una desigualdad. 1 de cada 2 mujeres en el Uruguay en edad de trabajar no accede al mundo del trabajo. Las mujeres tenemos poca participación en los espacios de decisión política, pocos espacios en los lugares de decisión. ¿Y a usted asusta el concepto de transferencia focalizada? ¿En qué aspecto decís? Por ejemplo, hay sectores que tú estás mencionando que están muy vulnerables, porque, por ejemplo, las mujeres no pueden salir al mercado laboral o no tienen muchas oportunidades allí. ¿Habría que transferirle en esa política de transferencia? Sí, yo creo que ese también es uno de los compromisos que tenemos en esas medidas que anunció Yamandu Orsi en Colonia, es aumentar un 50% las transferencias monetarias a los hogares donde hay niños LATUS y las asignaciones familiares. Yo creo que hay que ir, y ahí también lo dice el programa del Frente Amplio, hacia una unificación de las transferencias monetarias. Los países más desarrollados hacen transferencias monetarias potentes a los hogares con niños y no lo hacen como un gasto, lo hacen como una inversión, que eso es otra cosa que a nosotros nos cuesta hablar porque nos gustaría que esto sea un tema ético, que sea un tema de derechos y no hablar en términos económicos. Pero los países desarrollados, los países nórdicos, invierten mucho en sistemas de cuidados potentes, en sistemas de transferencias monetarias potentes. Con mirada economicista. Con una mirada economicista. Es más barato invertir en hogares con niños, en fortalecer a esas familias, que las mujeres puedan incorporarse al mundo del trabajo. Entonces también hay políticas activas de empleo para las mujeres que priorizan el mundo del trabajo y para los jóvenes, que es otra también políticas que hay anunciadas en nuestro programa, porque de verdad el Uruguay tiene 120.000 jóvenes desempleados, sin estar empleados. Tenemos la tasa de egreso de la educación media en nuestro país de las más bajas de América Latina. Entonces, todas esas cosas, de verdad, van generando una desigualdad, que es lo que yo te digo, el Uruguay. La desigualdad de género, la intergeneracional, la territorial, eso. Sí. En Montevideo tenemos zonas de la franja costera de Montevideo con indicadores de Dinamarca. Y uno se va al cinturón periférico, y no voy a poner, porque el otro día puse un país de ejemplo y me dijeron que era como... Sí, como estigmatizar. Estigmatizar, era desconocer la historia de ese país, entonces me pareció de recibo. Cuando alguien me hace una sugerencia, Cristina, corregí esto, siempre estoy muy atenta, pero sí de los países de extrema vulnerabilidad. Entonces, y lo mismo pasa en el interior, no puede ser que haya zonas con mucha desigualdad en comparación con otras. Claro, entonces, ahora, en este proceso de igualar, digamos, o de pretender, o de propender a, ¿no?, lo que hace falta es plata también. Bueno, por eso es que yo digo que lo que hace falta es recursos, pero también un diseño de las políticas públicas. Porque te vuelvo a caer en el tema de infancia, que es como un ejemplo. Una breve interrupción. Sí. ¿El rediseño significa sacar de un lado para poner en otro? Y claro, pero es que eso hay que hacerlo en algunos lugares. ¿Y lugares, ya identificaste, por ejemplo? Bueno, yo en infancia sí los tengo identificados porque hay más de 500 programas que están en la OPP que se invierte en infancia. Y eso hay que ponerlo en una bolsa común y ver qué cosas están teniendo impacto y qué cosas hay que rever de que no. Y después de eso, sí hay que aumentar la inversión. El Uruguay invierte el 25% de su gasto público social en infancia y adolescencia. Es casi el cuarto del total por la matriz demográfica que tiene el Uruguay, por decisiones políticas que se tomaron, por toda la reforma a la seguridad social. Pero el primero, el economista Grau, ya fue identificando hace muchos años esas debilidades que tenía la asignación presupuestal del Uruguay en la diferencia sustantiva en cuánto se invierte con niños y cuánto se invierte en los adultos, sin contraponer, porque muchos de esos niños dependen de los ingresos quizás de esos adultos mayores. Claro. Pero la realidad es que en infancia hay que invertir más, pero también hay que corregir
la superposición de programas y de funciones que hace que el Estado sea ineficiente, Daniel. ¿Así están bien las cosas hoy por hoy? No, yo creo que hay mucho para hacer en el agro, ¿no? ¿En materia impositiva? No, en materia impositiva yo no, honestamente no le veo. Te estás anticipando a lo que van a decir en el Prado el año que viene, cuando seas ministro. No, yo creo que no, tampoco es de las tributaciones más altas de la región, pero yo creo que así está bien. Es más, yo creo que hay algunas cosas que hay que reverlas, si no hay que, y en algunos rubros, tener alguna contemplación especial, como por ejemplo la lechería, o en términos de granja. Sí, porque la lechería, viste que se mantiene siempre, ¿no? Ahí como en una línea, ¿no? Y tiene mucho... Las exportaciones de lácteos son como un serrucho, ¿no? Si uno ve, la carne da la impresión que tiene una línea más constante en el tiempo, ¿no? No es que no tenga altibajo, pero esto, el precio, por ejemplo, de la leche en polvo, que marca mucho la lechería, tiene altibajo muy fuerte. ¿Y qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre ahí? Y bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos la mitad de los lecheros que arriendan, ¿verdad? Y a veces tienen que competir con producciones como la agricultura o como la forestación, que no les da para llegar. Y bueno, creo que ahí tiene que entrar colonización. Tenemos la lechería y tenemos en el agro, pero yo creo que como el foco está puesto en la lechería, ahí hay que tratar de darle dimensión. Hay algunas experiencias que se vienen haciendo hace algunos años que han dado bastante buen resultado, que son campos colectivos de recría, ¿no? Entonces aquella hembra que no está en producción va a un campo colectivo con menos gasto compartido y no te ocupa lugar. Hay otros que son campos en los cuales se dedican solo a producir forraje para asistir a esos productores. En fin, bueno, ¿y por qué no? Capaz que en algunos casos tengas que subsidiar la renta. Estamos hablando del sector lechero, ¿no? Sector lechero y un caso a caso, tal vez. Porque además... ¿No te asusta subsidiar al sector lechero? No, yo me parece que eso es otro tabú que hay, ¿no? En definitiva, todos estamos contentos con el desarrollo que tuvo la forestación. Y en definitiva fue subsidiada, porque cuando vos haces exoneraciones impositivas para que algo se desarrolle, estás subsidiando. Cuando vos le das que tenga una zona franca, por eso te mencionaba, dando un beneficio si vos especial. no estás pensando en quitar algunas exoneraciones porque los sectores están maduros, ponele. Bueno, no, yo creo que las grandes extensiones hay que revisar. No, yo creo que ahí sí, yo creí que tú me preguntabas en el común del agro, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que ahí que hay que revisar, sobre todo en las grandes extensiones, pero la mayoría del agro, eso que cuando uno piensa que anda atrás de las vacas y las ovejas y tirando las tetas a las vacas, yo creo que ahí no le cabe. Sin feriado, sin fin de año, sin nada, ¿eh? Sí, exactamente. Qué sacrificado eso. Mencionaste la granja. ¿Reverdece la granja? Bueno, el tema que nosotros, en términos de granja, me parece que hoy el país lo que puede hacer es protegerla, mimarla un poco, porque no tenemos condiciones de competir, me parece, con lo que es la granja brasileña. ¿Y cómo la misma? ¿Cómo la misma? Porque te van a decir, bueno, que vamos a subsidiar también esto. No tenemos exportación, ¿no? En ese rubro. Bueno, pero podemos dejar que cuando la gente cosecha, a través de los permisos y más, tenga un poco de paz, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la federación, no quiero hablar de este momento porque eso se va a resolver las autoridades que asuman, pero digo, cuando estaba en la federación, por ejemplo, los que plantaban tomate me decían, nosotros no pretendemos que tengan ninguna, ¿cómo te decís? Que se corte ninguna importación. Lo que estamos pidiendo es que la zafra, en un producto perecedero, no me importe, que me deje salir de esta producción y después importar lo que quiera. Un poquitito de proteccionismo. Bueno, sí. Pero eso, ¿cómo te voy a decir? No es una innovación, es lo que hace Europa, ¿no?
nosotros no lo podemos hacer de esa dimensión porque no tenemos espalda. Pregunta, por algo estuvimos 25 años en este lío. Bueno, entonces el mundo es muy liberal para venderte y nos han hecho el cuento que lo mejor es abrirse. Y a veces parecemos unas carmelitas descalzas, porque la verdad, todo te pide que te abra, y vos que te abrís, ¿no? Estados Unidos, pero estamos con una cuota y no nos mueve la cuota ni por decreto de gobierno. Un mundo totalmente proteccionista. Y ahora pasa con que en el Trump discurso capaz que va a ser más. Entonces, bueno, vos con tu gente tenés que tener alguna mirada similar a los que a otros países que son exitosos, y por eso no quiere decir que se te cierre ninguna puerta, que te condenen internacionalmente, ni que sea un país cerrado. Yo creo en un país abierto porque, a su vez, en el Uruguay, cualquier cosa que tú te pongas a producir en forma voluminosa o importante, precisás de la exportación, ¿no? Y el mundo y los países terminan siendo como nosotros, es un toma y daca, ¿no? Si vos te cerrás demasiado, yo también te voy a cerrar más. Entonces hay que buscar un equilibrio, pero creo que hay rubros que claramente tenés que tener un cuidado especial, porque si no, directamente le tenés que decir que eso no va más. Alfredo, la cadena cárnica. Este año asistimos a un debate muy potente por la posición dominante de algunos grupos, ¿no? ¿Hay que meter mano ahí? Yo lo que creo que no es bueno, ni hay que separar dos cosas, ¿no? Hay mucha gente que habla de la preocupación por la extranjerización de la industria cárnica. Honestamente, como me dijiste que me ponga la mano en el corazón, a mí eso no me preocupa, porque es un montón de ladrillo. Y el 85%, 95% va a quedar en el país, porque tiene que comprar los animales, pagar los sueldos, la luz, el agua, ¿verdad? Va a quedar un margen, que es lo que voy a decir, que es lo que se puede ir, como cualquier empresa grande. Lo que sí me preocupa es si extranjero nacional hay alguien que queda con casi el 50% de la faena, porque ese va a tener una posición dominante del mercado, sí o sí. Tuvimos como 6 meses estudiando, yo no sé por qué, porque el sentido común, solo con olfatear cómo funciona, yo diría casi para cualquier rubro, pero en el de la carne, claramente, si vos sos el que faenás la mitad de los animales, va a marcar el precio y el ritmo de ese trabajo, que es muy importante, porque a veces cuando se habla del agro nos olvidamos que de los puestos de trabajo industrial el 40% tienen que ver del agronegocio. No es que solo el agro y el tipo, no, es lo que genera, ¿no? Esta semana se conocieron los datos del censo, ¿no? Y lo que se ve es una campaña vacía. Pero con una producción en ascenso. ¿Cómo y sí, bueno, porque eso, las tecnologías y demás, y también capitales que han llegado al sector agropecuario, lo hacen producir más. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener que el que se quiera ir, y yo no creo eso de que hay que sujetar a la gente en ningún lado, ¿no? Porque quiero la libertad. Vos tenés que tener libertad, si te gusta hacer otra cosa, hacerlo. Ahora, el que se quiera quedar, darle la posibilidad de arroparlo como país para que se quede, porque además es imprescindible para el resto de la sociedad. Nosotros ya tenemos problemas hoy, ¿verdad? Si uno analiza, yo no soy un experto en esto, pero sí lo he visto, si uno analiza los asentamientos, ¿verdad?, que hay, sobre todo en Montevideo, si vos rascás la tercera o cuarta generación para atrás, era gente del interior y gente rural, que primero van a los orillos de nuestros pueblos, de Tacuarembó, de Melo, y después van quedando sin... No, vendió el pedacito porque... yo tengo una expresión bastante grosera, pero a mí me parece bastante gráfica. A veces los que pertenecemos al sector agropecuario somos como el cerdo, damos resultado el día que te morís. Sí. Pero eso es un tiempo, porque vos decís, y ese capital lo invirtió en una casita, pero después no tenés más sobre qué trabajar, y vamos acumulando gente en la ciudad, y es más, y esto me viene el tiempo que estamos en la federación, nosotros nos habían acercado un estudio, que un desempleado le cuesta plata a la sociedad, porque en algún lado toma agua, en algún lado va al baño, ¿verdad? Le cuesta agua a la sociedad. Bueno, un desempleado en la campaña le cuesta 20 veces menos que un desempleado en la ciudad. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas. Por otro lado,
si vos no tenés tu territorio ocupado, en algún momento alguien lo va a ocupar. Claro. Porque el mundo no para. Sí. La lucha que va a venir seguramente, futuramente va a ser por el agua. Y bueno, entonces... Ya lo decía Huidobro. Bueno, sí. Huidobro era enamorado con esos temas del agua. Y una vez me dijo algo que hace poco lo mencionaba yo cuando me preguntaban de el tema de la pesca en el... Sí. ¿No? Porque también pertenece al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Te voy a preguntar de la pesca. Más Y Huidobro me decía, como sabía cuál era mi perfil, dice, presta atención que nosotros tenemos una estancia mucho más grande en el agua que acá y no le damos corte. Y más poblada todavía. Exactamente, y creo que es un debe que tenemos como país, ¿no? Sí. Ni siquiera tenemos posibilidad de cuidarla. El otro día leyendo el programa del Frente Amplio, corregime si no lo tomo, porque ahora estoy tratando de recordarlo de memoria, se plantea en el programa del Frente Amplio, en las bases programáticas, una flota nacional. Bueno, yo no sé si o algo parecido. Yo creo que ahí hay que meterle el diente. A mí me parece que no podemos dejar que, como hasta ahora, que no pase nada. Yo no me encorsetaría en cuál es el camino, ¿no? Yo creo que cuando hay iniciativas privadas que pueden llevar adelante determinada tarea, como el caso de los frigoríficos, yo no me planteo frigorífico en la ciudad, me parece que no tiene sentido. Pero tuvo sentido cuando existió. Ajá. Después tuvo problemas por otros problemas, pero antes de eso, bueno, había mucha faena bajo el árbol, ¿no? Hoy la industria cárnica tiene un desarrollo tal que tiene primer nivel en el mundo. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad de tú estar como motor de arranque? Yo creo que en el caso de la pesca, bueno, ahí tendríamos que tener como motor de arranque para incentivar y que esto se pueda desarrollar. No te asusta yo no lo soy de... un especialista en el tema, pero no te asusta lo de una flota nacional no me de asusta, pesca. no. Es que en el Uruguay yo no sé qué es lo que se ha desarrollado sin una importancia superlativa del Estado. ¿Cuál es la cooperativa más grande que tiene el país? Es Conaprole, ¿verdad? Sí, pero ¿cuántos años tuviste cautivo los ciudadanos de Conaprole? O sea, no es que fueron los súper inteligentes y cosas que también lo son, pero quiero decir, hubo un apoyo, hasta ahora inclusive, de protección a la empresa para que se desarrolle. Alfredo, en Velo, si vos permitís que entren otras leches fluidas y es muy difícil que pueda funcionar una empresa pequeña con pocos productores. Bueno, esas cosas tenés que tomarlas en cuenta. Sí, que ahora hay un lío bárbaro. Hay un lío bárbaro. Bueno, y ahí lo primero que pensar es, ¿queremos tener industria fuera del cinturón metropolitano, sí o no? Porque es la cooperativa más vieja del país. ¿No será que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad y que se mantenga no solo por los que trabajan ahí, sino por la actividad que genera en la ciudad mismo y también en el campo? Claro. Bueno, esto si lo estás diciendo a un periodista, en fin, no tiene este diálogo mayor trascendencia que eso, que escuchar tus ideas, ¿no? Pero después vas a tener, si finalmente sos ministro de Ganadería, vas a tener que hablar con el ministro de Economía. Bueno, sí. Y vas a tener que hablar con el presidente del Banco Central. Sí. Y vas a decir, che, ¿y esto del atraso cambiario? Sí. Bueno, eso está en el horizonte. El tema es, yo creo que, a fuerza de ser honesto, yo creo que, viste, cuando se habla de honestidad, la gente piensa en honestidad, no robar. Y para mí eso está fuera de mi léxico, porque si robás tenés que estar preso, no tenés que estar en ningún lado. O sea pero si hay que ser honesto también intelectualmente, ¿no? No decir cosas que sabes que no van a ocurrir o que son directamente imposibles. Lo que yo creo, ¿qué quiero decir? Todos los gobiernos, incluido los del Frente Amplio, han tenido algún tipo de atraso cambiario, ¿verdad? Por diferentes motivos. Algunos lo podrán decir que es muy importante, otros no tanto. Siempre dicen, no, el valor del dólar no es la única variable de la inflación. Bueno, no es la única variable, pero yo creo que es bastante importante, porque si no, no la usarían tanto. Entonces, lo que ocurrió en este periodo de gobierno,
Hoy lo dicen todos los economistas, independientemente del partido, que tenemos un retraso cambiario de entre un 15 y un 25%, y que es el más alto en los últimos 50 años. Entonces, es un hecho concreto y consumado. ¿Cómo se arregla? Hay que preguntarle a O'Donnell. Pero que eso existe y que eso está perjudicando nuestras exportaciones y empezó por el agro y ahora llegó a todos los rubros exportadores, también es verdad. Y también es verdad que ha tenido un movimiento por motivos que no tuvieron que ver con el gobierno últimamente, que tuvo un pequeño movimiento. Yo recuerdo que Vergara explicaba bastante claro esto, cuando estuvo en el Banco Central, nos explicaba que el Banco Central tiene bastante espalda, entonces en momentos de incertidumbre del dólar, comprar o vender según, para que no se te dispare y deje con la raíz para afuera de una cantidad de gente que está endeudado, y tampoco que te caiga demasiado, que te perjudique las exportaciones. Por lo que dije al principio, el Uruguay tiene un perfil de país netamente exportador. Nosotros no somos capaces de consumir ninguna de las cosas que producimos en forma importante. Con honestidad intelectual. Y esto es esencial, porque si uno mira Brasil, Brasil se come el 80% de la producción. Entonces, la exportación, por supuesto, que les interesa, que es importante para el país, pero no es determinante con nosotros, que es al revés. ¿No te asusta hablar de intervenir un poco más? No, mirá, yo adopté para mí una frase del Negro Lescano, capaz que porque es veterinario. Sí. Me dijo, yo no quiero un Estado interventor, pero distraído tampoco. Y es eso. No quiero las cosas fijas, ni que voy a intervenir cosas. Ahora, no puede ser, como decir, hay gente que es dogmático del libre mercado. Estoy en contra, no. Pero que el libre mercado no haga conmigo lo que quiera tampoco. ¿Verdad? Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas. El tema es que los estados existen y los gobiernos justamente para eso, porque si no elegimos todo este aparato político que tenemos, elegimos un gerente y que pase lo que tenga que pasar. Los gobiernos, la política existen para tratar de proteger a su gente y darle mayor grado de bienestar. Bueno. Y en eso tenés que mover, no hay que atarse las manos de nada, tenés que mover lo que haya que mover para que la gente viva mejor. Y punto. Alfredo, ya estamos cerrando con una mención. Vos has sido crítico del actual ministerio, ¿no? Porque entendés que no se tomaron decisiones, creo que mencionaste algo así como que el ministerio está flaco de gente, por otra parte, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para el equilibrio? Me acuerdo de una anécdota que me hizo hace mucho tiempo José Mujica, cuando era ministro de Ganadería. Dice, ¿usted podrá creer que un día detectamos a un hombre, que capaz que vos lo debes conocer porque es de allá de tus pagos, dice, un hombre que utilizaba la camioneta del ministerio para irse a Melo, que es donde tenía la casa? Sí. Hicimos todo lo administrativo posible y nunca pudimos sacarle la camioneta al hombre, que seguía viajando. Bueno, eso... ¿Conocés el caso? No lo Preguntale recuerdo. A Pepe. Pero no... Digo por no la necesidad que pase, que a veces tenemos un problema de falta de compromiso con la función. Pero también es verdad que no nos pasa solo en lo público, también nos pasa en lo privado. Los frigoríficos tienen que contratar de repente entre un 15 y un 20% más de obrero porque el día de pago el otro día te falta el 20%, ¿verdad? Eso poco apego al trabajo o a tu responsabilidad. Y bueno, y como somos los mismos, unos están en lo privado y otros en lo público, y termina ocurriendo lo mismo. Entonces esas cosas no deberían, pero el que diga que nunca le va a pasar, no. ¿Y qué le criticas al actual ministerio? No existe. Primero, nosotros esto se lo planteamos al primer ministro, que fue Uriarte, a que solicitara al Ejecutivo que dejara el Ministerio de Ganadería, no todos los ministerios, el Ministerio de Ganadería, fuera de aquella resolución que no se tomaba ningún funcionario más. ¿Por qué? Porque en los periodos del Frente Amplio, de 4.000 funcionarios habían quedado 2.000, ¿no? Así que podemos subir, capaz que estaba muy gordo, ¿verdad? Bueno, quedaron 2.000, pero había 1.000 con causal jubilatoria hasta el 2023. Y ahí ya entras a que te falta gente para los controles que tenés que hacer como obligación desde el ministerio. O para desarrollar políticas. Yo creo que el ministerio tiene que ser promotor de políticas agropecuarias. Controlar lo que tiene que controlar, porque para el mundo, por más liberal que sea y demás,
siempre te exige controles públicos, porque es lo que le tienen fe. Por ejemplo, los pasos de frontera, donde nosotros tenemos ahí ingenieros y demás controlando, no te aceptan la entrada, digo, por el paso de frontera con Brasil, si no tenés un público certificando, por ejemplo, la exportación de semillas. Por lo tanto, eso ahí es inevitable. Bueno, nos estamos quedando cortos de gente a hacer los controles. Cuando vienen las misiones a recorrer el país, exigen que haya determinada cantidad de veterinarios en el frigorífico. Y no lo estamos teniendo. Entonces, un día vos vas por inercia porque Uruguay está bien, es bastante confiable, hasta que un día no lo es más. Es más, a veces se ha puesto funcionarios se ha tenido que cubrir esos lugares con funcionarios del propio frigorífico. Esas son cosas que van un tiempo y en algún momento explota. Lo mismo. ¿Pero vos entendés que el estatus en algún momento estuvo comprometido? No. Lo que sí digo es, si no hacemos lo que tenemos que hacer, en algún momento podemos tener problemas. Nosotros tenemos que ser muy estrictos, por ejemplo, en todo lo que son residuos biológicos de nuestras exportaciones cárnicas. Y estamos teniendo, por otro lado, un problema serio con la garrapata, que la gente a veces baña 4 o 5 veces en términos de una semana para voltear la garrapata para poder embarcar. Parecía controlado eso, ¿no? No, eso está descontrolado. Descontrolado. Porque en realidad, bueno, yo sé que hay algún colega se me va a enojar, pero lo que no se puede negar es que hay garrapata en algunos campos que nunca hubo y hay mucho más donde había. Es decir, se fue de control. Y es más, te digo, hay cosas que son paradigmáticas. Hace poco se habilitó a que pueda viajar con garrapata viva si va a una feria, pero es para abasto. Es decir, vas a estar transitando un animal con el parásito vivo, que el problema, para que la gente entienda, no es el parásito, sino la enfermedad que transmite, que es la tristeza parasitaria. Bueno, eso es porque claramente hay gente que tenía mucha dificultad para vender, aunque fuera para abasto, porque no conseguía controlar. Entonces, se habilitó algo porque no le estamos dando en el clavo. Yo creo que ahí se precisa claramente un trabajo como se hizo con las tosas, que sea un programa nacional y que todos nos ajustemos a determinadas técnicas, porque además... Y al que no cumpla con el garrote, ¿no? Además también. Es verdad, bueno, sí, nosotros somos hijos yo siempre digo el punta negra, ¿no? El lápiz. Exacto. Sí, ahora yo miraba, por ejemplo, en la Rambla, no hay más loquito en la Rambla, eso que te pasaban, que vos te hacía tambalear el auto. Y me incluyo, tampoco, andamos... Parece que tomamos una pastilla, andamos todos calmos, ¿no? Porque te recostaron el puñal del talero. Y no querés más.